Hola ideadores, a estas alturas de mes yo supongo que ya tendréis toda la casa decorada y más después de los últimos vídeos de decoraciones express súper fáciles que ya habréis llenado cualquier hueco. Así que hoy vengo con una decoración o más bien con unos regalitos para hacer con frascos. Ya sabéis que nunca se pueden tirar los frascos que nos sobran y hoy vamos a hacer unos regalitos, aunque también nos valdría para decorar vuestra casa o incluso vender, y vamos a hacer unas velitas con frascos. Este de aquí también es una vela, luego os lo enseño, que con una mano me cuesta abrirlo. ¿Queréis ver cómo se hacen, que son súper fáciles? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues eso, hoy vamos a trabajar con estos tarros. Yo los tengo ya limpios por dentro y por fuera. Por fuera les he dado además con un algodón humedecido en acetona para quitar los restos de pegamento, de cola de las etiquetas. Y luego tengo aquí en el lateral, es que no lo puedo acercar más. Voy a intentar mover la cámara, ahí. Tengo un cazo al baño María con cera, con perlas de parafina. Mira, son estas de aquí, que son, bueno, son de cera, pone aquí, lentejitas de cera. Yo tengo este tan grande porque lo cogí de oferta en una tienda que estaba en las promociones. La mejor manera de deshacer la cera o la parafina es al baño María. Yo a veces lo he intentado hacer en el microondas, derritiendo, pero eso para el jabón muy bien, pero para la cera no me gusta nada. Entonces, aquí os digo que estoy derritiendo la cera. La verdad es que no sé cuánta cantidad me va a hacer falta, me parece que más que la que tengo aquí, pero bueno, necesitamos agua caliente y un sitio donde derretir la cera. Y si le dais así alguna vueltecita, pues se derretirá antes. Mientras tanto voy a ir preparando mis tarros porque los voy a llenar de cera. Yo tengo esta... no me acuerdo ahora de cuál es la palabra técnica. Son las mechas de la cera. Tienen pábulos o algo así creo que se llaman. Tienen debajo el metal y luego el hilo. El hilo es de algodón y está recubierto con cera. Hay gente que lo fabrica, o sea, un hilo de algodón, lo bañas en cera derretida, claro, y lo dejas secar. Pero la verdad es que son bastante baratos y no cuesta nada comprarlos ya hechos. Y ahora lo que voy a preparar es para poner aquí encima para que la vela se me quede recta. Entonces preparo dos palitos y o bien con otros dos o bien con unos metales alrededor de estos palitos voy a conseguir que se quede ahí la vela, la mecha. Corto un trocito de alambre, lo voy a enrollar alrededor, pero que tampoco esté muy prieto, o sea que luego se pueda abrir así y me quede por el centro la mecha. Para esto también venden unas, no sé cómo llamarlo, a ver, esto está muy alto, me va a empezar a saltar, lo voy a bajar un poquito, así. Venden también unas piezas especiales con un agujerito para meter esto, pero no nos hará falta, ya veis, así se queda la mecha recta. A la vela le podéis poner olor, le podéis poner color. Yo es que quiero que la vela sea blanca porque luego voy a decorar el tarro y quiero un fondo blanco, pero le podéis poner olor. Yo por ejemplo tengo esta esencia de vainilla especial para velas y le voy a echar un poquito. Esto, bueno, yo es que siempre las he hecho con esta, no tengo otra esencia, entonces las he hecho directamente aquí. Pero si el recipiente no fuera de metal o
y lo fuerais a usar más veces, pues es mejor no echarlo en otro sitio para disolverlo, mejor que aquí. También me acabo de acordar de que se suele decir que cuando esté un poco más frío, pero bueno. El caso es que no se quede el olor aquí de una vez para otra, ¿vale? Y en este caso no habría problema. Así, ya lo tengo derretido todo. Lo coloco en su sitio y voy a añadir la cera. Es posible que no sea suficiente, que tenga que derretir más. Como veis, van a quedar unas velas muy grandes, así que voy a tener que derretir más. Lo importante es que mientras esto se solidifica, que va a tardar también bastante, se quede la mecha en su sitio. Claro, cuánta cera la necesitéis va a depender de cómo sea vuestro bote, vuestro tarro. Por supuesto, para esta voy a necesitar mucho más que para la otra. Pero ya veis que incluso para esta llegan las mechas que tengo. Así que nada, ahora simplemente derritiendo la cera y la iremos echando en nuestro bote con mucho cuidado. Pues poco a poco estoy llenando también el bote grande. Para este ya os digo que voy a necesitar mucha más cantidad de cera. Y como es mucha cantidad de cera va a tardar en enfriarse, así que los voy a dejar enfriar por lo menos hasta mañana. Una cosa que podéis hacer también, si vuestra vela es para regalar, aunque yo lo haría en un bote más pequeño que este, pero bueno, eso ya según vosotros, es meter un regalito dentro. Envolvéis el regalito con papel albal, así varias veces, que quede bien envuelto, y lo echáis en la cera cuando todavía está líquida. Tiene que ser, por supuesto, algo que sea resistente al calor y que sea pequeño. Entonces, cuando ellos gasten la vela y vayan consumiendo la cera, aparecerá el paquetito, lo podrán sacar y desenvolver. Si queréis ver el vídeo, lo hice hace un par de años, creo que fue. Lo voy a buscar y os voy a dejar por aquí arriba y en la cajita de descripción el link para que veáis lo facilito que es, y puede ser una gran sorpresa. Le decís a quien sea, es una vela, pero la tienes que usar, o alguien que sepáis que la va a usar seguro porque le gustan mucho las velas, y ya veréis qué sorpresa. Bueno, pues aquí estoy, que ya he dejado toda la noche secar mis velas y mirad cómo han quedado. No han quedado blancas del todo, pero sí bastante blancas como para tener ahora un fondo blanco para lo que vamos a hacer. Y mirad, es normal, no sé si veis aquí, que ha perdido un poco de volumen al lado de la mecha. Esto suele pasar bastante y claro, cuanto más volumen tiene la vela, más fácil es que pase. Esta tiene aquí un pequeño agujerito, pero que creo que es pequeño. Pero mirad lo que me ha pasado con esta. Esta tiene prácticamente un boquete, me cabe hasta el dedo. Entonces, a esta ahora la voy a rellenar con otro poco de cera. Por eso la tengo aquí derritiendo. Porque no me importa que se caiga un poco alrededor de la mecha como esta. Pero esto ya lo veo exagerado. Voy a llenar así con cuidado la vela y la dejaré que se enfríe. Y voy a seguir con esta. Lo que voy a hacer aquí es un decoupage. Y como, bueno, son para regalar para Navidad, pero no tienen por qué ir decoradas de Navidad. Así que esta la voy a hacer con estos papeles rústicos. Es un papel japonés, así que voy a recortar el motivo. No sé si voy a usar este o este. Creo que este. Y lo voy a recortar con tijera y luego vengo. Pues aquí estoy con mi vela. He cortado con tijera mi papel japonés y ahora lo voy a pegar en esta parte de aquí.
Para eso tengo aquí medium para decoupage, y el papel japonés se puede poner directamente o bien poner debajo medium para decoupage, pero ya veis que como es un papel tan fino, directamente se puede pegar desde encima. Voy a ir poniendo así, poniendo el medium de decoupage desde el centro hacia afuera. A mí me gusta mucho hacer el decoupage sobre cristal con el papel japonés por dos razones. La primera es esta, que me permite ajustar más la zona en la que pongo el pegamento, ajustarla más a la medida del bote, porque todo pegamento que pongamos por fuera de nuestro papel luego se va a ver sobre el cristal. Y luego la otra razón es que, por ejemplo, este bote no es liso, tiene un poco de forma aquí arriba y aquí abajo, y el papel japonés es tan fino que se va a ajustar perfectamente a estas curvas. No voy a tener ni que hacer cortes ni nada, ya veréis que va a quedar perfectamente ajustado. Mirad qué bien queda. Yo a este bote no le voy a poner más, y a este otro lo que voy a hacer va a ser hacerle decoupage con este otro papel, que no es papel japonés, es papel de arroz, pero es muy bonito. Voy a recortar el gatito este y no sé si algo más, porque veré a ver cómo queda el gatito. Voy a esperar primero que se quede bien del todo la cera, porque aunque yo creo que ya está bastante seca, la toco y todavía está caliente. Y otra cosa que voy a hacer va a ser, en la tapa de este bote, la voy a pintar primero con imprimación para metales y luego con pintura blanca, porque este bote va a ir cerrado, este otro irá abierto. Bueno, mirad, aquí he puesto el gatito, lo he puesto así inclinado porque si no, no me cabía, pero es que era demasiado mono para no ponerlo. Y por el otro lado he puesto estos perritos. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser cortar la mecha. Esta es la tapa que os he dicho que le iba a dar imprimación. Vale, y entonces para este bote lo que voy a hacer va a ser darle un acabado como si el cristal estuviera esmerilado, y para eso voy a utilizar un barniz en acabado mate. Barnizaremos toda la parte exterior del bote, salvo la rosca, porque ya os he dicho que luego quiero que enrosque el tapón. Lo podemos dar tanto con esponjilla como con pincel, eso como veáis. Le quiero dar este acabado tipo esmerilado porque como las imágenes son así bastante vintage, pues creo que le puede ir muy bien. Y a este otro pues también le iría bien el acabado esmerilado, pero bueno, por enseñaros otro tipo de acabado, a este lo que le voy a hacer va a ser barnizarle solo la etiqueta. Entonces, esto poquito que me he salido por aquí, no sé si lo veis con el pegamento, lo voy a quitar rascando con unas tijeras o algo así. También lo podríais quitar con un algodoncito empapado de, pues por ejemplo, de la acetona con la que lo limpiamos al principio. Pero como me he salido poco, porque como os digo, el papel japonés me permite ajustarme mucho a donde voy a pegar, pues así lo voy a retirar muy fácilmente y con mejor olor que la acetona. Y ahora lo voy a barnizar. Lo podéis barnizar con barniz brillo o lo podéis barnizar con barniz satinado. Yo en este caso voy a coger barniz brillo para que se parezca lo más posible al acabado del cristal. Menos mal que siempre tengo más de uno de todo, porque ese barniz no ha habido forma de abrirlo. Entonces el barniz brillo lo voy a aplicar solo sobre la superficie de mi etiqueta. Ya os digo, para darle el acabado lo más parecido al cristal del bote posible.
Por eso también en este caso lo voy a aplicar con pincel y no lo aplicaré con esponjilla, porque la esponjilla siempre deja un relieve que no tendrá el cristal. Y en todo caso, ya sabéis, si me salgo un poco de la etiqueta y luego cuando esté seco veo que se nota, lo retiraré igual que he retirado el exceso de cola. Bueno, mirad lo que he hecho con la tapa de este bote, que mirad el efecto esmerilado que le ha quedado con el barniz. Estoy esperando que se seque el decoupage, lo barnizaré y luego le daremos unos toquecitos para acabarla. Y ahora vamos a acabar este de aquí, que lo que voy a hacer va a ser decorar el cuello del tarro, porque como os digo, esta vela va a ir abierta. Entonces, como tiene un aspecto así muy rústico, lo voy a decorar con esta cuerda de arpillera. Tengo aquí la pistola de silicona. A ver, es una vela y en determinado momento va a tener calor por esta parte de aquí arriba, pero tampoco demasiado, porque la vela le cortaré la mecha y tampoco va a ser la gran vela. Entonces, pues se mantendrá. Voy pegando así a trocitos, pues sobre todo para cubrir la rosca. Ahora le voy a quemar los pelitos que sobresalen. Y perfectamente la podríamos dejar así. Pero me está apeteciendo ponerle alguna decoración más aquí, así que voy a ponerle esta puntilla tan fina que creo que también va a quedar muy bien. Y ahora ya sí que lo dejaría así, porque con su cuerda y su puntilla creo que es el toque rústico ideal para acabarla. Bueno, y aquí tengo ya mi botecito, que ya he barnizado también la tapa. Y así va a quedar la vela. Pero le voy a pegar alrededor esta puntilla. La usé en una manualidad este verano, no sé si os acordáis. Me gusta mucho porque tiene dos tonos, uno más blanquecino, más beige, y otro más beige. Entonces, vamos a ver. La voy a pegar con silicona, en este caso no hay problema ninguno porque la tapa sí que en ningún caso va a estar pegando con la hada caliente. La tapa para encender la vela la quitamos. Y simplemente ahora voy a hacer un lazo con este cordoncito para poner aquí, acabar de decorar y listo. Lo pondré aquí pues para disimular la unión de la puntilla. Así, luego dejaré aquí que quede como en un lateral para que se vean las otras figuritas y ya estarán listas. Bueno, pues así han quedado al final nuestras velas. Aquí tenemos el frasquito que se abre y bueno, la vela, la mecha la podéis dejar lo largo que queráis, con nuestros animalitos súper bonitos. Y este, ya sabéis, con efecto acabado tipo esmerilado. Y el otro también rústico con un acabado diferente. Así podéis hacer regalitos para última hora o para el amigo invisible o para tener un detalle cuando vayáis a visitar una casa, como queráis. Pero ya habéis visto que lo más difícil
o más bien lo que más tiempo lleva, es derretir la cera y luego esperar a que se solidifique. El resto, súper fácil. Nos vemos pronto, guiadores.